Hola a todos, hoy voy a responder a un video de Armando Alducin y solo voy a contestar algunos de los puntos, pero les dejo el enlace en la descripción para quien quiera ver el video completo. Como siempre, esta es solamente mi opinión y si digo algo y no te quede el saco, no te lo pongas. Empecemos. Gracias, Oscar, es un privilegio para mí que me hayan invitado. Usted fue un hombre que el Señor lo rescató de allí, de un lugar pues muy duro, porque pienso que ser ateo y tener un corazón tan vacío, pues es algo que duele en lo profundo. Claro. Creo que también duele en el corazón de Dios, que un Dios tan hermoso, tan maravilloso y misericordioso no sea reconocido. Querido Oscar, me da la impresión que para ti ser ateo automáticamente implica que tienes un corazón vacío, pero una no lleva a la otra, y solo parece que estás proyectando tus creencias en mí. A mí no me duele en ningún lado ser atea. Que tu perspectiva cristiana te lleve a creer esto, eso no quiere decir que tu postura esté describiendo la realidad. Y parece que estás insinuando que los ateos están vacíos, pero los creyentes no. Eso es una tontería. Yo sé de muchos ateos que son felices y tienen una vida plena, y también conozco muchos cristianos que son muy infelices y que parecen estar vacíos, como dices tú. ¿Y cómo puedes decir que esto duele en el corazón de tu Dios? ¿Lo estás diciendo porque es un hecho o porque está escrito en tu libro? Y si este Dios existe y sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué hizo un mundo en donde la mayoría de las personas no iban a creer en él por diversos motivos? Si tanto le importara que la gente lo aceptara, ¿entonces que no pudo haber creado una realidad distinta? Y si ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿entonces que no es él mismo el que se generó su propio dolor para luego echarnos la culpa a nosotros que no tuvimos nada que ver en el asunto? Esto es absurdo y más bien me suena a chantaje emocional que a otra cosa. Y cuando dices que tu Dios es hermoso y misericordioso, ¿a qué partes de la Biblia te estás refiriendo? ¿A cuando maldijo a la mujer con dolores de parto insoportables y que hasta la pueden llevar a la muerte solo porque se comió una manzana? ¿A cuando mató a los primogénitos de Egipto? ¿O solo estás hablando de los versos donde dice que tu Dios es amor, aunque sus acciones a veces muestren todo lo contrario? Así es, Oscar, efectivamente yo fui criado en México a través de una familia de la que forma parte de la religión popular. Nos enseñaron desde chicos el catecismo y ciertos principios morales. Inclusive ya cuando tenía 12 o 13 años de edad, había en mi corazón el deseo de buscar más a Dios y quería yo ingresar al noviciado y ser un sacerdote. Entonces recuerdo que estaba yo, fue un año al noviciado porque me eduqué en colegios lasallistas y le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Que he descubierto que me gustan las mujeres y no creo que vaya a ser yo de sacerdote. Total que me salí, vi muchas decepciones, muchas contradicciones dentro de este sistema de pensamiento religioso y a los 14, 15 años de edad me volví al ateísmo. Hay muchas personas que se dicen ser o haber sido ateas, pero yo en lo personal creo que muchas o están mintiendo o están confundidos. Para mí cuando una persona dice que era ateo, siempre me fijo muy bien en lo que dice después de eso, en cómo describe su supuesto ateísmo. Y casi siempre dice cosas como estas que me llevan a pensar que nunca fueron ateas. Y Armando Alducin es uno de ellos. Aquí dice que se volvió al ateísmo. Y nunca lo he escuchado decir que se hizo ateo. Siempre usa frases como abracé el ateísmo, profesaba el ateísmo o me volví al ateísmo. Y esto se me hace muy sospechoso. También en otro de sus videos dijo que los ateos son personas resentidas con Dios. En primer lugar, ningún ateo está resentido con ningún Dios. Y en segundo lugar, si fue ateo sabría esto perfectamente, lo cual me hace dudar de que este señor sepa siquiera lo que significa ser ateo, y el resto de su retórica me lo confirma. Les voy a dar un ejemplo. Si estuviera hablando con un budista y un musulmán y comienzo a hablar sobre el Islam, el musulmán rápidamente se va a dar cuenta si lo que estoy diciendo es correcto. Pero el budista, si no tiene la menor idea de lo que es el Islam, es posible que me creyera mis inventos. Lo mismo suele pasar cuando a un montón de creyentes que no tienen idea de lo que es o no es el ateísmo, les dicen que fulanito y perenganito era ateo. Muchos se la van a creer solo porque un creyente se los dijo y porque de alguna forma esto les reafirma su fe porque están pensando que ¡ay, mira, todos estos ateos se han convertido! Cuando en realidad estos individuos nunca fueron ateos. Solo es un cuento más que ustedes se creyeron. Mi punto con todo esto es que este tipo de gente le está mintiendo a las personas y solo están desinformando o envenenando el pozo. Y yo pensaba que decir mentiras era pecado, pero parece que solo es pecado cuando les conviene. Él nos dice que se decepcionó de la religión católica, y me da la impresión que después de eso se hizo una persona muy cínica en lo que se refiere a las religiones. Pero decepción y o cinismo no equivale a ateísmo, y esto es algo que he notado mucho entre los que se dicen haber sido ateos. Lee Strobel es otro de ellos. Y comencé definitivamente a declarar, ¿verdad?, que la creencia y la fe en Dios era absurda y había muchos problemas existenciales de carácter teológico que yo no tenía respuestas, por lo cual comencé a enfrentar y a confrontar a los mismos cristianos. Así pasó el tiempo hasta que llegó una crisis tremenda en mi vida, como a los 23, 24 años de edad. Estaba yo profesando el ateísmo, pero al mismo tiempo me sentía vacío, me sentía frustrado. No encontraba realmente que en el ateísmo me pudiera contestar qué es el origen de la vida.
El ser ateo solo toca un solo punto, la no creencia en deidades. Y si tú pusiste tu atención en el ateísmo, esperando que te contestara tus problemas existenciales, la culpa no es del ateísmo. La culpa es tuya por estar esperando que éste te diera algo que no te puede dar. Es como molestarte con una roca porque no te dio agua y luego ponerte a criticarla porque no lo hizo. ¿De quién es la culpa? ¿De la roca o tuya? Me metí a estudiar a Carlos Darwin en el origen de las especies de su famoso libro. Él no nos contesta cuál es el origen de las especies, no nos dice Darwin cuál es el origen de la vida, qué significado tiene la vida. Y comencé a darme cuenta que estaba yo en un mar de pensamientos y filosofías que no habían traído ninguna respuesta a mi vida. Decir que el ateísmo y Darwin no te responde cuál es el origen de la vida o cuál es el significado de esta, etc., es tan absurdo como cagarte en la botánica porque esta no te contesta tus preguntas sobre la esquizofrenia. Una no tiene nada que ver con la otra. Y hacer tal afirmación solo demuestra tu gran ignorancia o deshonestidad. Cuando la gente dice que el ateísmo no les contestó tal o cual pregunta y por eso aceptaron las respuestas que les da la religión, parece que les es incómodo no saber algo y en vez de quedarse con la duda o seguir investigando, prefieren aceptar cualquier respuesta por muy absurda e irracional que sea. Y tal vez por eso se sienten fascinados cuando les dicen: fíjate que hay un Dios muy poderoso que te creó y quiere que sepas que cuando te mueras lo vas a poder ver y vas a irte a vivir a un paraíso donde serás feliz por el resto de la eternidad. Si le obedeces, si lo adoras y alabas, si lo dejas que sea tu amo y te diga qué puedes y no puedes hacer, porque para esto te creó. Y eres muy importante para él, pero también eres un pecador que merece ser torturado por toda la eternidad. Por eso él se mató para ofrecerse a sí mismo un sacrificio para poder perdonarte por el pecado que él mismo te puso por lo que hicieron Adán y Eva. ¿Capish? Pareciera que hay gente que no puede aceptar la realidad y por eso prefiere creerse cuentos como este, para apaciguar su miedo, su ego o su ignorancia. La religión no llena los hoyos, simplemente les pone un papel encima para dar la impresión de que los hoyos ya no existen. Y esto trae confort emocional, que es exactamente lo que el creyente está buscando. Comprendí también que al ser ateo yo no tenía absolutamente ninguna base moral para poder tener decisiones morales. Esta es de la apologética más barata que existe y como loros lo repiten la mayoría de los apologistas. Pero curiosamente nunca escucho a los ateos decir semejante burrada. Además, ¿llegaste a esta supuesta conclusión tú solito? ¿O es algo que te dijo un pastor, se la creíste y ahora tú lo estás repitiendo? A esta gente le encanta decir que si no hay Dios, entonces todo es permisible. Y como esto asusta a las masas y es un supuesto punto en contra del ateo, por eso siguen repitiendo esta frase absurda. Que un creyente diga que si en la religión que te está tratando de vender tú no puedes tener una base moral, es como un vendedor de muletas tratando de convencer a una persona sana que éste necesita de estas muletas porque no es capaz de transportarse con sus propias piernas. Así de ridículo suena esto. Tal vez existan personas que no quieren pensar por ellas mismas, o tal vez se tragaron el cuento de que no son lo suficientemente buenas o inteligentes para hacerlo, y prefieren que alguien más las guíe y piense por ellas, por eso es que les es tan atractiva la religión. La religión te hace creer que la necesitas porque así es como sobrevive. Esta te ha vendido enfermedades invisibles para luego poder venderte remedios imaginarios. Porque en el momento en que dices no hay Dios, no hay principios, sino una filosofía relativa, una moral relativa donde yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Hay cosas que son verdad independientemente de opiniones y que no están para debatirse. Hay otras cosas que dependen de la persona o la situación, aunque algunos de ustedes se hagan guaje y quieran aparentar que esta no es la realidad. Tal vez para ti el tener un hijo homosexual sería una abominación, pero para mí no. Tal vez yo creo que es mejor un divorcio que un matrimonio abusivo e infeliz, y tal vez otra persona opina lo contrario. La mentalidad blanco y negro de muchos creyentes es una visión muy inmadura e irracional porque así no funciona el mundo. Y discúlpame si no creo que un personaje genocida y misógino en un libro antiguo es el que me va a venir a decir a mí cómo vivir mi vida. Parece que muchos buscan un Dios a quien seguir. Es como el niño que necesita que su papá le diga lo que tiene que hacer porque éste todavía no tiene un criterio propio, pero que una vez siendo adulto, éste esperara que su padre siguiera pensando por él. Cuando la religión dice que tienes que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, se está refiriendo a que sea una persona que esté dispuesta a obedecer y a creerse lo que le digan, que sea ingenua, que no haga preguntas muy complicadas, que siga las reglas y las instrucciones, igual como lo hace un niño. Para mí aquí se está hablando de ser manipulable porque confía ciegamente en la autoridad. Un niño no toma decisiones importantes en su vida, alguien más las toma por él. La religión es capaz de distorsionar la mente de los adultos. Pensaríamos que solo los niños se creen las historias de fábulas como las que cuenta la Biblia, que solo ellos están fascinados con los cuentos de animales que hablan, de hombres viviendo adentro de ballenas y de palos convirtiéndose en culebras, etc. Pero no es así. El otro día llegué a la conclusión que cuando hablamos de religión, un creyente que ha pasado la adolescencia es aquel que tiene la capacidad intelectual de un adulto, pero con el estándar de un niño para aceptar lo que considera verdad.
Cuando escucho a los apologistas, es como si estuviera escuchando a un profesor dar cátedra sobre Santa Claus y creyéndosela. El nivel de discurso sería muy sofisticado, pero el contenido sería muy infantil, apto solo para niños. Esto es la religión. En ese tiempo, mi hermano Alejandro se acercó con la Biblia y me dijo: Armando, te quiero compartir a un hombre que se llama Jesús de Nazaret. No te vengo a hablar de ninguna religión, porque yo era ya totalmente inoculado contra las religiones. Ya si me hablaban de Dios, inmediatamente reaccionaba de una forma agresiva. Entonces mi hermano me presenta a Jesús y me dice: quiero que leas la Biblia. A ver, ¿tu hermano te presentó a Jesús o te mostró un libro que tiene un personaje llamado Jesús? Estas dos no son la misma cosa. Si yo digo que me presentaron a Alá, ¿alguien me creería semejante burrada? Claro que no. Así que lo siento mucho, pero lo que aplica a los otros dioses también aplica a los tuyos. Para eso nunca la había leído yo, que es cuando comencé a leer yo el Evangelio de San Juan. Y una vez en la noche leí que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando leí este versículo, recordé que Buda, antes de morir, dijo: busquen la verdad. Jamás dijo la verdad. Además que el budismo es una religión atea, porque Gautama Buda simplemente estaba buscando el significado del sufrimiento. Me acuerdo de Mahoma, que cuando comenzó el Corán, se había casado con una niña de 10 años. Llevaba quién sabe cuántos matrimonios, y dije: este tampoco puede ser mi líder. Dices que Buda jamás dijo la verdad, pero ¿a cuál verdad te refieres? ¿Qué verdad es la que estabas esperando que dijera? ¿La verdad sobre qué? ¿Y cómo sabes qué es verdad? ¿Cuál es tu método para determinar esto? Si tú crees que venimos de una mujer sacada de una costilla y crees que los mares se pueden partir en dos y que comida cae del cielo, entonces dudo mucho que sepas distinguir entre la verdad y la ficción. Luego mencionas que Mahoma se casó con una niña de 10 años y dijiste: este tampoco puede ser mi líder. ¿Pero por qué habrías de tener o necesitar un líder? ¿Acaso no puedes pensar por ti mismo y guiar tu propia vida? ¿Y para qué exactamente necesitas líder? ¿Para saber si tu hija se debe casar con su violador y cuánto te deben pagar por ella? ¿Para saber cómo le gusta a tu Dios invisible que lo adoren porque si lo haces mal es posible que se encabrone? Y no te queda criticar a Mahoma si David, Salomón y muchos otros hombres de Dios tuvieron varias esposas, y muchas de ellas también eran niñas. En Números 31 dice: maten a todos los varones de entre los niños, maten a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas que no hayan conocido varón, las dejarán con vida para ustedes. Así que me parece muy hipócrita tu comentario. Y todos estos grandes ídolos ateos que comencé yo a leer, me di cuenta que ninguno había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Llegué a una conclusión, Oscar. ¿Cristo era lo que él dijo que él era? ¿O era el fanático, loco, psicópata, paranoico, esquizofrénico más grande que la humanidad hubiera tenido? O tal vez simplemente no existió. Porque nadie se ha atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. En primer lugar, ¿cómo puedes demostrar que Dios existe y que por medio de un espíritu embarazó a su propia hija María para que naciera de ella su hijo hermano? Lo cual significa que Jesús fue el resultado de incesto, que como ya sabemos no es nada raro en la Biblia. Y en segundo lugar, si alguien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿eso automáticamente significa que es cierto solo porque a nadie más se le había ocurrido antes? ¿O te lo creíste porque suena bonito? Y o sea que este personaje es el camino hacia un Dios que nadie puede detectar y supuestamente te va a dar una vida eterna que nadie puede demostrar que existe. ¿Y qué supuestas verdades dijo que me puedes comprobar? Aquí te espero. Pero no solamente declararlo, sino demostrarlo. Cuando a los 3 días de que lo entierran, se levanta entre los muertos por el poder de Dios. ¿Cómo exactamente puedes tú saber y confirmar que un tal Jesús existió y que después de muerto resucitó y que lo hizo por el poder de tu Dios? Estas son afirmaciones que no sé cómo puedes demostrar. Y si apuntas a la Biblia, esta es la afirmación, no la evidencia. Y Blaise Pascal le dijo al ateo: bueno, si tú eres ateo, significa que cuando muramos, pues no hay nada, ahí desaparece todo. Pero si yo como cristiano creo en Dios y morimos y Cristo tenía razón, ¿qué amulada te vas a llevar en el infierno? Y por supuesto que nunca puede faltar la ridícula apuesta de Pascal. De entrada quiero decir que el que una persona sea una eminencia en una cosa, eso no significa que lo sea en otra. Haciendo a un lado todo lo bueno que nos dejó Blaise Pascal, su mentada apuesta es de lo más absurdo que he escuchado, porque no existe una sola religión, ni un solo Dios, ni un solo cielo o infierno. Así que me admira que siendo tan listo no haya entendido que su apuesta puede aplicar para otra religión u otro Dios. Y parece que este señor pensaba que a su Dios se le podía engañar, o que no le importa si realmente crees, solo le importa que actúes como que crees para que no te vaya a mandar al infierno. Es como yo decirle a un hombre: quiero salir contigo. Si aceptas, pero no me quieres, solo me interesa que aparentes que me quieres, y si lo haces entonces no te voy a torturar por no amarme.
lo cual significa que es muy posible que solo aparentes amarme porque tienes miedo que te vaya a hacer daño si no lo haces. Y no es chantaje, es libre albedrío. ¿Qué pendejada es esta? Esto me suena a una más de las tantas burradas que se inventan los cristianos para manipular a la gente a que acepte su religión, porque saben que el humano se guía más por el miedo y las emociones que por la razón. Si la gente realmente pensara en lo ridículo de esta apuesta, ni se la creería ni la seguiría repitiendo. Pero bueno. Entonces me di cuenta, ¿verdad?, que de una u otra forma el cristiano tiene las de ganar. Porque si no es cierto lo que Cristo nos dijo, no perdemos nada. Pero si los ateos están equivocados, cuando resuciten y se enfrenten al juicio de Dios, no habrá ya una segunda oportunidad para poder enfrentarse. Elegir una religión al azar y aceptarla solo por si las dudas no me suena a una decisión inteligente, ni racional, ni sensata. Y decir que no pierdes nada es otra grandísima tontería. Por ejemplo, si una testiga de Jehová dedica toda su vida a su religión y decide no estudiar porque esto es algo mundano que le quita atención, tiempo y dinero que puede estar invirtiendo en evangelizar, y no puede vestir como ya quiere, ni escuchar cierta música, ni participar en ciertos eventos, etc., y tiene que casarse con un hombre que sea de la misma religión y que sus líderes aprueben, y le deja de hablar a su familia porque estos se cambiaron de religión o porque ya no creen lo mismo que ella cree, y cuando está a punto de dar a luz a su tercer hijo, se muere porque no le pudieron hacer una transfusión de sangre porque su religión la prohíbe. ¿Me vas a decir tú que esta mujer no perdió nada? ¿Vas a tener el descaro de decir semejante estupidez? La religión quiere controlar todo lo que puede. Tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tu futuro, tu mente, tu cuerpo y hasta tu vida. Si ser tu propio dueño no tiene valor para ti, entonces entiendo que puedas decir que en verdad tú no estás perdiendo nada. Pero yo no puedo decir lo mismo. Caigo de rodillas, le pido a Cristo y le digo: Señor, si tú resucitaste a los muertos y si tú eres real, te pido que entres a mi vida, te necesito. Y desde esa vez sentí, Oscar, así que me caían como escamas del cuerpo y comencé a llorar y me di cuenta que era algo que trascendía mis emociones, era algo, una experiencia sobrenatural. Y entonces me di cuenta que Cristo realmente resucitó, le pedí que entrara a mi vida y cambió mi vida de tal grado que quise yo dedicar todo lo que me quedaba de mi vida a buscar a Dios. Fíjate que yo tenía preguntas que nadie me había podido contestar y me sentía muy perdida y frustrada porque no había encontrado a ninguna persona que fuera mi líder. Y un día me presentaron a Krishna y después de leer sobre él, le dije que si existía que yo quería servirle porque andaba buscando un amo. Entonces tuve una experiencia sobrenatural que no puedo explicar y así es como supe que Krishna existe y desde ese momento mi vida cambió y tiene sentido. Y ahora me dedico a compartir esto con otros para que ellos también conozcan a Krishna y cada día crezco más en mi conocimiento de él. Las experiencias que tienen los cristianos no son ni únicas ni especiales. Muchas personas han dicho que sus dioses son reales y que estos se han manifestado de una forma u otra. Pero ¿qué es más probable? ¿Que todos estos dioses existen y andan haciendo milagros? ¿O que la gente se autosugestiona y tiene experiencias que ellos mismos provocaron inconscientemente? Y creen que viene de fuera porque les han inculcado que lo bueno no viene de hombres ni de uno mismo, sino de los dioses. Y la mayoría de los teístas creen en los mismos dioses que sus padres. Y si hubieras nacido en Pakistán, tal vez estuvieras defendiendo y promoviendo a un dios distinto, lo cual quiere decir que tu creencia depende más de tu localidad que de su veracidad. Entonces, sinceramente, yo he tratado ahora de conocer a Dios. Es un conocimiento absolutamente maravilloso, donde sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, pero te trae una paz, te trae una seguridad que el ateísmo jamás me trajo. Tienes razón, Armando. Los pensamientos del Dios de la Biblia no son mis pensamientos. Yo no apoyo la esclavitud, ni la guerra, el genocidio o la tortura, ni el incesto, la misoginia, la poligamia o las violaciones, ni el robo, la discriminación o controlar las vidas ajenas, ni el sacrificio de animales o humanos, ni creer cosas absurdas por fe y estar obligada a convencer a gente que crean cosas que no les puedo demostrar. Y la verdad me parece muy perturbador que a ti este Dios tan sádico y criminal te traiga paz y seguridad. Pero bueno, cada quien. Ahora estoy consciente que el 90% de los ateos están amargados. Me gustaría saber de dónde te sacaste estas estadísticas o es otro de tus inventos. Pero aun cuando así lo fuera, ¿cuál es tu punto? ¿Acaso el nivel de amargura o felicidad determina la verdad? Los borrachos tienden a estar más felices que los que no toman. ¿Entonces eso quiere decir que es mejor ser borracho? Y si lo analizamos, la religión es como una droga emocional, así que puedo entender por qué hay tantos creyentes felices.
Y si existen ateos amargados, ¿cuáles son las razones? ¿Será porque solo por el hecho de ser ateos la sociedad los rechaza? ¿O su familia los corrieron de su casa y ya no les hablan? ¿O porque su pareja les pidió el divorcio porque creen que ahora son satánicos y ni siquiera les quieren dejar ver a sus hijos? ¿O porque los corrieron de su trabajo cuando se enteraron que ya no eran creyentes? ¿O porque los ven peor que si fueran violadores y criminales? Y muchos creyentes se la pasan diciendo que no son de confiar, que no tienen moral, que nada bueno puede venir de ellos, o porque ni siquiera pueden tener puestos políticos en muchos países, simplemente porque no creen los mismos cuentos de hadas que la mayoría del mundo. ¿Serán estas algunas de las razones por las que los ateos pueden estar molestos o amargados? Pero con tu constante retórica venenosa contra nosotros, más bien parece que el amargado eres tú. ¿Será porque cada día más gente está despertando y se está dando cuenta de la gran farsa que es la religión? Lo cual significa que tal vez tienes miedo que tus ingresos puedan disminuir y por eso nos tiras tanto. ¿Será por eso, Armando Alducin? Y antes de morir, Sartre dijo estas palabras: toda mi vida, ahora estoy consciente que la he dedicado a buscar y atacar a un Dios, y si ese Dios no existe, he perdido el tiempo. ¿Por qué me dediqué a buscar durante tantos años a atacar a los cristianos y a decir que Dios no existe? Si no existe, ¿de qué me preocupaba? Me doy cuenta, dijo Sartre, que me he equivocado durante toda mi vida. Hablas de Sartre como si con esto desmintieras el ateísmo. Te puedo decir que yo como atea no estoy atacando a un Dios en el que no creo. Lo que yo hago es expresar que los creyentes no pueden demostrar la existencia de su Dios. También puedo mostrar las incongruencias, contradicciones, inmoralidades o ridiculeces de su libro o sus personajes. Y lo hago no porque crea que es cierto, sino porque la religión cristiana en particular tiene mucho peso en la sociedad y en la política, lo cual quiere decir que sus creencias tienen efectos negativos y yo también vivo en este mundo, no solo ustedes. Y la mayoría de esta gente está programada a imponer sus creencias en otros, a querer convertirlos, y se la pasan metiendo sus narices en las vidas ajenas. Por eso es que me opongo a ello, y los ateos hemos explicado esto una y otra vez, pero ustedes siguen repitiendo las mismas tonterías, y dudo mucho que tú no lo sepas, Armando. Lo cual quiere decir que o eres una persona sumamente ignorante que no ha podido entender esto, o eres sumamente deshonesto por seguirlo repitiendo. Nietzsche fue uno de mis héroes. Entonces el ataque que Nietzsche trajo contra el cristianismo me conmovió realmente, porque dije, pues este hombre ¿cómo murió? Nietzsche se volvió un homosexual a los 50 años de edad, estaba como loco, lo internaron en un hospital psiquiátrico. Así podríamos seguir leyendo vida de los grandes ateos y nos damos cuenta cómo acabaron sus vidas, como Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Amargados, desilusionados, sin ninguna esperanza, y los comparamos con los grandes apóstoles de Jesucristo, como el apóstol Pablo, encarcelado con cadenas en Roma, diciendo: he acabado la carrera, he acabado la victoria y la batalla de la fe, me está guardada la corona de la vida. Hablas de Nietzsche como si fuera una persona despreciable y de Pablo y compañía como si fueran santos. Independientemente de que estés de acuerdo con Nietzsche o no, él fue un filósofo, escritor, compositor y poeta que mucha gente admira. Dices que Nietzsche era homosexual como si eso fuera algo malo. No lo es. Dices que terminó en un hospital psiquiátrico. ¿Y eso qué? La demencia o los problemas mentales también afectan a los creyentes, así que me parece muy patético que lo critiques por eso. ¿Y por qué no hablas de los miles de cristianos que han abusado de niños, de los millones que están en la cárcel, de los miles de pastores que se han hecho millonarios a costa de la religión? ¿Y a ti qué tanto te gusta hablar de las estadísticas sobre los ateos? Aquí en Estados Unidos, aproximadamente el 0.1% de los prisioneros son ateos, a diferencia del 65% que son cristianos. Y no estoy aquí para defender a los ateos o atacar a los creyentes, pero si vas a decir idioteces, entonces te voy a responder. Sé que quieres poner a los cristianos en un pedestal, pero que yo sepa, a diferencia de Pablo y otros héroes de la Biblia, Nietzsche nunca mató a nadie. Entonces, ¿qué ofrece el ateísmo? Desesperanza, frustración, no tiene ningún mensaje. Si ellos quieren que saquemos a Dios de las escuelas y que no hablemos de Dios, ¿qué van ellos a introducir en el lugar del cristianismo? Porque no puede nada quedarse en un vacío. En primer lugar, la mayoría de las escuelas son laicas, así que tu pregunta es irracional. Y lo que ustedes enseñan en sus escuelas religiosas es su decisión. Yo en lo personal creo que cada ser humano debe aprender pensamiento crítico y falacias lógicas, aprender a detectar charlatanes y las técnicas de manipulación que utilizan, y enseñar que no es moral aprovecharse de la ignorancia o la ingenuidad de las personas para hacer dinero, aprender a respetar las cosas, el espacio, las creencias y los derechos de otros, aprender a vivir y convivir con los que piensan distinto, aprender a escuchar, dialogar, comunicarse y no huir de temas incómodos o controversiales, y aprender a debatir de forma honesta.
Saber que nosotros somos responsables de nuestros actos y que no es buena idea esperar o dejar que alguien más piense por ti. Aprender a decir no sé y no inventarse respuestas para aparentar saber algo que no sabes. Entender que la fe no es virtud ni un camino confiable para llegar a la verdad. Que si queremos vivir en armonía, debemos trabajar para el bien común, no solo el bien personal o el bien de una religión. Entender que no somos la especie superior y que debemos respetar al resto de los animales y cuidar nuestro planeta. Saber que no tenemos el derecho de imponer nuestras ideas o creencias en los demás, que podemos tomar lo bueno de todos los credos y las culturas para así crecer y mejorar, que podemos hacer el bien solo porque sí, sin esperar premios o castigos en otras vidas, y que la satisfacción que sientes al ayudar a otro es suficiente. Enseñar que las religiones te pueden hacer controlable, arrogante y de mente muy cerrada porque solo aceptas lo que te dice tu religión y no piensas más allá de ella. Y por último, que se puede ser bueno y moral sin creer en seres imaginarios. En otras palabras, enseñar casi todo lo contrario de lo que promueve la religión. Creo que esto podemos poner en el lugar de la creencia en cualquier Dios. Como me dijo un ateo en México, el presidente de los ateos en México, es que yo soy ateo porque no he encontrado a Dios. Y le dije, ¿a dónde lo ha buscado usted? Y si no ha salido ni siquiera de la Ciudad de México. Si usted me dice que ya recorrió todo el universo y que no encontró a Dios, tendría coherencia y tendría, filosóficamente hablando, racionalidad. Si afirmas que tienes un unicornio invisible que nadie puede ver o detectar, y yo te digo que no te creo porque no has demostrado evidencia de que existe, y tú me preguntas que dónde lo he buscado para poder decir esto, eso quiere decir que o no te has dado cuenta de tu contradicción, o estás mintiendo de que tu unicornio es invisible, y estás afirmando que este se puede ver, detectar o encontrar en algún lado. Y si es así, entonces tú tienes la carga de la prueba para demostrarlo, no soy yo la que lo tiene que ir a buscar. Y si crees que tu Dios no se encuentra en esta dimensión ni en ninguna parte del universo, entonces ¿por qué harías una pregunta tan pendeja? Pero el ateísmo es un sistema contradictorio filosóficamente y es la insanidad mental más grande que demuestra la gran irracionalidad del ser humano en su soberbia por tratar de quitar a Dios de sus pensamientos. Creo que me has convencido, Armando. El no tener un amigo imaginario y no creer en burros que hablan y ángeles que pueden ser violados por hombres y no creer que con gritos puedes tumbar los muros de una ciudad y que palomas pueden embarazar a mujeres es tener un sistema contradictorio filosóficamente y demuestra mi gran irracionalidad. Tienes toda la razón, Armando. Te repito, Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, ¿verdad? A principios del siglo XX, fueron hombres científicos y fueron hombres, Werner von Braun en el siglo XX, cristianos, que amaban la Biblia. Entonces, esa tesis de declarar que el ateísmo es un sinónimo de intelectualidad y que el cristianismo es un sinónimo de debilidad, es absurdo totalmente. ¿Hay ateos, cristianos o personas de otras religiones que son o han sido grandes intelectuales o que han aportado cosas buenas a la humanidad? Y no, el ser ateo no te hace automáticamente inteligente. Y como ya lo dije antes, el que una persona sea una eminencia en una cosa, eso no significa que lo es en otra o en todas. Hay personas muy inteligentes que, por ejemplo, son profesores en escuelas de renombre, pero que creen en árboles mágicos y que millones de animales cupieron en un arca más chica que el Titanic y que la Tierra dejó de girar por un día entero. Lo cual quiere decir que un adulto puede tener un pie bien plantado en la realidad y tener otro igualmente plantado, pero en la fantasía. Y se me hace curioso que consideres a Isaac Newton como un cristiano ejemplar, ya que hasta donde yo tengo entendido, él no creía en el infierno ni en la Trinidad y no creía que Jesús era Dios, y me imagino que tú y todos tus seguidores sí lo creen, lo cual parece que como buen apologista, solo te gusta agarrar las partes que se te antojan. Dices que es absurdo que el cristianismo se tenga como sinónimo de debilidad, pero vamos a ver. Un cristiano es aquel que cree que sin la ayuda de magos celestiales, este no puede ser bueno, no tiene esperanza, fuerza o alegría, no puede prosperar, no puede tener autocontrol o disciplina, no puede superar enfermedades, pérdidas, dificultades, traumas, etc., no puede pensar por sí mismo, no tiene sentido su vida ni razón de ser, y que sin su Dios no es nada. Si esto no es sinónimo de debilidad, entonces no sé qué es. Porque la mayor parte de los ateos basan su ateísmo en Carlos Darwin, en la famosa teoría de la evolución, como ahorita el famoso presidente de los ateos en Estados Unidos, Richard Dawkins. Mi ateísmo no está basado en la evolución. Además, hay muchos cristianos que la aceptan, así que ¿cuál es tu punto? ¿Y por qué no hablas aquí de Francis Collins? ¿Por qué no mencionas a este cristiano que también acepta la evolución? ¿Por qué no lo haces, Armando Alducin? Porque no te conviene. Y aunque mañana todo el mundo rechazara la teoría de la evolución, eso en nada comprueba la existencia de ningún Dios, el tuyo incluido.
Y Richard Dawkins no es presidente de los ateos en Estados Unidos ni en ningún lado. No te proyectes. Nosotros no somos igual que ustedes. No tenemos papas, ni líderes, ni presidentes. Deja de ser tan pinche mentiroso. Que cuando él dice que él es ateo gracias a Darwin, estaba siguiendo el cristianismo y que lo convenció Darwin y que se decepcionó del cristianismo, nos damos cuenta que en los libros que ha escrito Richard Dawkins no ha explicado cuál es el origen de las especies, no ha explicado el significado de la vida, no ha explicado qué cosa puede sustituir al cristianismo. El tú querer que Richard Dawkins te conteste preguntas que nunca te prometió contestar y que están fuera de su conocimiento no es un punto en contra de Richard Dawkins. Es una muestra más de tu gran deshonestidad o estupidez. Si Richard Dawkins quisiera inventarse respuestas, de seguro sería un pastor, pero él no le va a echar mentiras a la gente, así como lo haces tú. Ni ha explicado que por qué el siglo XX, donde más ateos han surgido, es paralelamente el siglo donde más tecnología y más descubrimientos científicos se han hecho. ¿Qué sucedió, Oscar? Se envaneció el ser humano, se ensoberbeció con la tecnología, con los descubrimientos médicos y han tratado de hacer a Dios a un lado. No se está haciendo a un lado a ningún Dios, ya que para hacer eso primero tendrían que demostrar que éste existe. Pero lo que sí es que se está cerrando el vacío de la ignorancia a la que el humano le ha llamado y le sigue llamando su Dios. Entonces la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás va a descubrir de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos, porque la ciencia nunca podrá decirnos el origen de las cosas. Cuando digo que la religión entorpece a las personas, las hace deshonestas o las dos cosas, a esto me refiero. Este señor ha leído lo suficiente como para saber lo que es o no es la ciencia, lo que puede o no puede hacer y lo que significa la palabra teoría en el ámbito científico, lo cual quiere decir que está mintiéndole a la gente a propósito y se está aprovechando de ella. Y el que la ciencia no te conteste tus preguntas subjetivas sobre la vida, eso no la hace menos ciencia, ni menos válida, ni la refuta en lo más mínimo. Y lo único que estás haciendo es exponer tu deshonestidad porque ignorante no eres. A principios de los 80s comenzamos a descubrir que la iglesia debería salirse de sus cuatro paredes y que no podíamos estar esperando que la gente, científicos, intelectuales, profesionistas, llegaran a la iglesia. Teníamos que salir de la iglesia para traerlos al conocimiento de Cristo. Uno de los supuestos mandatos para los creyentes es que vayan a adoctrinar a otros, así como un virus necesita infectar a cuanto pueda para seguir existiendo. Les quiero recomendar el libro de Darrell Ray llamado The God Virus, El virus de Dios. Lo tienen en inglés en audiolibro en Audible por si a alguien le interesa. Desafortunadamente creo que no lo tienen en español. Ok. Todos estos líderes religiosos están tratando de vender su marca de religión. Necesitan que les compre sus productos porque así es como sobreviven. Y aquí es donde quiero decir que creo que es muy importante que todos aquellos que son ateos o no creyentes aprendan sobre la contraapologética y les enseñen a sus hijos, para que cuando venga un pastor a quererte embabucar con sus falacias y sus mentiras, sepas detectarlo y refutarlo. El conocimiento de la contraapologética es como la vacuna que te protege contra el virus religioso. Lo digo porque he escuchado muchas veces a gente que dice que no era creyente, pero vino un apologista y lo convenció y ahora ya es cristiano. Esto pasa cuando no tienes pensamiento crítico o cuando tal vez nunca habías pensado sobre estos temas y no has escuchado a alguien refutarlos y luego piensas que algo es cierto solo porque lo sientes en tu corazón o porque te convencieron que lo tienes que aceptar por fe, etc. Esta gente está muy activa y nosotros no nos podemos dar el lujo de estar pasivos y luego quejarnos de que no avanzamos y que la religión nos está llevando hacia atrás, porque ¿de quién es la culpa? Digo esto porque conozco algunas personas que no son creyentes y que nunca les inculcaron ninguna religión a sus hijos, pero cuando estos crecieron se hicieron bien religiosos, lo cual quiere decir que no es suficiente el no creer en dioses, sino que también tienen que advertirles que hay charlatanes que van a hacer todo lo posible por convencerlos, convertirlos y adoctrinarlos. Y si no hablan con ellos sobre estos temas, les muestran las mentiras, las falacias, las incongruencias y lo absurdo de las religiones, es muy probable que acaben con un fanático religioso en su familia porque ustedes no le dieron la importancia que merecía. Y no estoy hablando de adoctrinar a sus hijos, sino de enseñarles a pensar, a razonar, a detectar la manipulación emocional que utilizan para convencerlos. Es como ayudarles a reconocer las trampas de la religión para que no caigan en ellas.
Entonces comenzamos a organizar en el Hotel Sheraton desayunos, invitando a políticos, a profesores de la universidad, a ateos, a arqueólogos, a antropólogos, a psicólogos, a psiquiatras, etcétera, etcétera, y comenzaron a asistir a las conferencias y nos dimos cuenta que la mayor parte de los políticos, profesionistas y ateos que nos visitaban eran ignorantes de las evidencias científicas, genéticas, químicas, antropológicas, psicológicas de la Biblia. Y cuando los confrontamos con la otra cara de la moneda y reconocen su ignorancia, se dan cuenta que eran más ignorantes de lo que ellos creían y que jamás habían estudiado las evidencias de la Biblia. Casi siempre estos pastores toman una cita bíblica y la acomodan de tal forma que parezca como que confirma un descubrimiento científico para tratar de validar su libro religioso. Pero tienden a exagerar y a mentir con gran frecuencia porque saben que la mayoría de sus seguidores no los van a cuestionar o a contradecir y se van a tragar todo lo que les digan por muy absurdo que sea. Si cada persona se pusiera a investigar las afirmaciones que hacen estos individuos, se darían cuenta que la gran parte de lo que ellos dicen no es verdad. Pero aun cuando así lo fuera, de que la Biblia tiene algunas de estas supuestas pruebas, ¿eso qué? Tal vez lo sacaron por conclusión lógica o alguien dijo algo al azar y le atinó. Eso no quiere decir que tu Dios exista. Una cosa no te lleva a la otra, que es lo que a ustedes les encanta afirmar, pero que no pueden demostrar. Y entonces comenzamos a hacer una cosecha de almas grandísima que se comenzaron a convertir al Señor y comenzamos a discipularlos en las casas, en diferentes células, y así es como hemos crecido hasta este momento. Muy bien. Por fin hemos llegado al final del video. Para terminar, solo quiero decir que tal vez hay personas que en verdad no saben vivir y necesitan a alguien que les diga cómo hacerlo. Tal vez no pueden actuar de forma moral sin que les prometan regalos o los amenacen con castigos. Tal vez no quieren aceptar que al universo le somos indiferente, que la vida no es justa, que hay preguntas que no podemos contestar, que no existe otro mundo mejor y que algún día van a morir. Y por eso es que encuentran refugio en la religión. Porque ésta les dice que son especiales y superiores a otros, que son amados y que van a irse a un paraíso donde serán felices por toda la eternidad, aunque nadie se los pueda demostrar. La cosa es que las vidas perfectas ni siquiera existen en los cuentos de hadas, solo existen en nuestra imaginación. Ok chicos, creo que eso es todo por hoy. Les voy a dejar una lista de canales de todos los ateos amargados para quien le interese seguirlos, aunque la mayoría son canales en inglés. Gracias por escuchar y hablamos pronto. Chao.